Hola a todos, a todas. Gracias por sumarse a la presentación de las nuevas publicaciones de La Tejedora, la colección de literatura producida en la Patagonia de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Los libros que presentamos en este momento fueron seleccionados en 2019 en la segunda convocatoria pública realizada por la colección para las dos series que la integran, es decir, poesía y narrativa. En poesía, las obras elegidas fueron Biología, de Gabriela Clier, La frontera es una soga, de Jorge Maldonado Vigorux, y Lengua geográfica, de Natalia Salvador. En narrativa resultaron seleccionadas dos novelas breves, Crucigrama, de Laura Calvo, y Vidas dichosas, de Sebastián Fonseca. Estos textos se suman a los 6 primeros, publicados en 2018, y todos están disponibles en nuestro sitio web www.editorial.unrn.ar en acceso abierto, es decir, totalmente libres, así como en el micrositio de la colección, al que pueden acceder a través de nuestra propia página, y donde además de los libros van a encontrar toda una serie de materiales complementarios, videos, reseñas, lecturas, entre otros. En este video vamos a presentar brevemente Vidas dichosas y a dialogar con su autor, Sebastián Fonseca. Vidas dichosas es una novela breve estructurada en 4 capítulos, cada uno de ellos identificado con uno de sus protagonistas: Ramón, Richard, Gladys y el Tromba. Se trata de 4 jóvenes cuyas vidas transcurren y se cruzan entre la localidad rionegrina de La Marque y Neuquén capital. Todos los personajes, como decíamos, uno por cada capítulo, se nos presentan en primera persona para contar una parte de la historia que los ha llevado, personal y colectivamente, al momento presente de la novela, es decir, entre los últimos días del año 2001 y los primeros del 2002. Pero aunque más que contar, en realidad los protagonistas presentan los hechos a partir de reflexiones y vivencias, de sus propias formas de ver y entender el mundo, de vivirlo solos o junto a los otros, de las urgencias que los conducen a tomar decisiones y sobre todo de lo poco que les ofrece el contexto para encontrar respuestas a sus inquietudes. A continuación, entonces, les presentamos y dialogamos con Sebastián Fonseca. Sebastián, hola, un gusto conversar contigo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos a empezar, si te parece, brevemente por esta cuestión, por tu estar en la Patagonia, tu producir literatura en ella. ¿Hace cuánto que estás acá y cómo fuiste llegando a la escritura y a publicar libros? Vivo en Bariloche desde el año 2012. Llegamos directamente desde Buenos Aires, desde Capital Federal. Si bien yo escribo desde la adolescencia, quizá un poco antes, venir acá fue como que me abrió la perspectiva del animarme más a soltarme con la escritura y salir de moldes más formales o tradicionales, darme cuenta de que escribía como si fuese una traducción de anagrama, ¿no? Escribía en un español neutro que no tenía nada que ver con nuestra forma más rioplatense, no solo de hablar, sino de ver las cosas, ¿no? Porque el lenguaje es una herramienta para ver y analizar el entorno. Entonces, con categorías ajenas era muy difícil ver otras cuestiones, y a medida que empecé a animarme más con una escritura más suelta, más amigable, incluso por momentos coloquial, si se quiere, fue como que ese ejercicio me permitió ver otros detalles de la realidad que antes no percibía. Y bueno, y eso
empecé a participar de concursos, algo que nunca había hecho, a animarme cada vez más y bueno, y fui viendo del otro lado una validación de mi producción escrita que me animó a seguir y profundizar y seguir explorando y continuar escribiendo cada vez más. Eh, vamos al libro que quiero mostrarlo. Vidas dichosas. ¿Sí? Acá está la portada, a ver si se ve bien. Buenísimo. Eh, Excelente. Vidas dichosas, decía, es una novela breve, y yo diría breve y brava, con mucha potencia. Tenemos básicamente en ella una historia con 4 protagonistas, 4 jóvenes, o mejor dicho, 4 personas que recién están empezando a ser jóvenes, cuyos caminos se han empezado a cruzar desde el final de la adolescencia, en la mayoría de los casos, desde el momento en que, como se decía antes, toca hacer algo con la vida. Y este hacer algo con la vida, que es en realidad tan relativo, que bueno, ha sido tan desmentido, que suena a frase hecha, de pronto aquí en esta novela se vuelve un poco definitivo. ¿Quiénes son estos personajes, estos protagonistas de vidas dichosas, que van a vivir las cosas justamente de manera tan determinante? En realidad, esos personajes son una mezcla de vivencias personales con respuestas que a mí me hubiera gustado dar en un momento preciso de mi biografía a determinadas personas. Es permitirme también explorar una voz femenina, es intentar hablar desde distintos sectores sociales. Esos personajes contiene cada cual un universo, porque no podría precisar exactamente de dónde sale cada característica o cada inflexión o cada reflexión. Lo que intenté fue lograr un punto de vista particular para cada uno. Ese fue el ejercicio, que los 4 tengan un punto de vista completamente distinto a pesar de habitar el mismo espacio material, ¿no? Aclaremos, cuando decimos 4 personajes, la novela tiene, digamos, se estructura en 4 capítulos. En cada uno de ellos, uno de estos personajes va a relatar en parte su versión de la historia, en parte su historia, porque bueno, si bien hay puntos de contactos entre ellos, cada uno, como vos decías, está haciendo su propia reflexión, reflexionando sobre su propia vida. Decíamos, se trata de Ramón, Gladys, Richard, el Tromba, que están acá, o sea, están entre Lamarque y Neuquén, ese es su contexto. ¿Por qué elegiste ese escenario? Elegí ese escenario porque en general cuando se habla de esa época, de la época previa a la crisis de 2001, se tiende a pensar o se tiende a hablar de Capital Federal, como si todo hubiera ocurrido ahí. Y esa crisis fue algo nada más federal que las crisis, ¿no? De hecho, podríamos llegar a decir incluso que las crisis tienen mayor impacto en las provincias que en Capital Federal. Pero sin embargo, cuando se habla de la crisis de 2001, todos recordamos en general los incidentes del 19 y 20 de diciembre, ahí en la cabeza de Goliat, digamos, y eso invisibiliza lo que ha ocurrido en las provincias, ¿no? Entonces se me ocurrió que estaba bueno tomar un centro urbano grande, eh, que acá en la región, bueno, según tengo entendido, Neuquén es la ciudad más grande de nuestra región,
este intento de poner a jugar a los personajes, que se desarrolle la acción en una ciudad importante, pero de una provincia. Y qué pasa con la relación que tienen esos personajes, que a su vez no son de ahí, de esa ciudad grande, sino que provienen de localidades cercanas. ¿Qué pasa con la percepción que tienen de sus vecinos? Con esta idea de que es una vida dichosa, el tema de los mandatos, ¿no? Esta suerte de imposiciones que a determinada edad y según tu género se supone que tenés que alcanzar o lograr o tener. Y bueno, y ver qué pasaba un poco con todo eso, y empecé a explorar, y bueno, me pareció que el escenario más adecuado era el que finalmente elegí. Lamarque, bueno, la zona del valle, ¿no? La zona del valle con todas sus Sos impronta. particularidades. Sí, ahí vos mencionás el contexto, si se quiere, el contexto temporal en el que se desarrolla la novela, que es el año 2001 básicamente, los meses previos al estallido, que como bien decís sucede en otro lado, lejos, después tendrá sus réplicas acá, pero lo interesante es que todo ese contexto y el contexto de la historia oficial y su lado B, que podríamos decir es lo que sucede en las provincias, en nuestras provincias, no está explícitamente en la novela, sino que lo que me parece interesante es que está dibujado en hueco, está dibujado a través de las reflexiones y de las vivencias de los protagonistas. Un poco lo que decís me hace pensar que esa fue tu intención. Eh, o simplemente se trató de dejar hablar a los protagonistas. ¿Cómo lo trabajaste? El contexto, claro, no hay una crónica, no habla sobre la crisis, sino que habla en la Lo cual crisis. me parece súper valioso para empezar, ¿no? Ujú. Sí, fue dejar hablar a los personajes y teniendo, digamos, hablar a los personajes en ese escenario, en ese contexto. Y bueno, y que quede reflejado, pero no de manera directa, como que un personaje se ponga a hacer una crónica de lo que está ocurriendo, sino de alguna manera que la subjetividad, como eso que uno hace con lo que se supone que es, cómo se despliega en ese escenario, ¿no? Qué estrategias, qué discursos, qué prácticas se articulan a partir de determinado entramado relacional en un escenario de crisis, Ujú. decirlo de No, alguna no, manera. obviamente la idea no es anticipar las cosas que suceden en la novela, pero digamos que bueno, que este contexto se traduce en un ambiente eh, de mucha imposibilidad, por decirlo, de mucha quietud. A mí me hace pensar bueno, en esto, en el fin de la historia, ¿no? Tan reclamado en la previa a ese fin que después fue reinicio, pero, pero la sensación es que en este espacio, en esta región, la historia se terminó. Y pareciera que ese es el contexto en el que los personajes se mueven, buscando un lugar por donde romper con ese fin. La sensación era de que había algo en el ambiente, algo pesado que se respiraba, como de sin salida, ¿no? Y creo que eso se termina incorporando
años después en la escritura. Las vivencias dejan marcas, ¿no? Dejan marcas en la memoria, y en la forma de mirar, ¿no? Porque vemos lo que entendemos, digamos. Las expectativas con las que vamos a la realidad la configuran y me devuelven una imagen del mundo que es la que yo estoy sospechando en realidad. Y bueno, y la cuestión experiencial pesa mucho a la hora de escribir. No quiero decir con esto que vas a escribir mejor si tenés más experiencia. No sé qué es tener más experiencia. Todas las personas tenemos experiencia. Y en este caso yo con esta novela intenté condensar o tratar de pasar a letras esa parte de experiencia que me tocó. Sebastián, para cerrar, bueno, te queremos proponer que nos leas algún fragmento de Vidas Dichosas que te resulte mejor para anticipar la novela a los lectores. Elegí un fragmento de Ramón, que es el primer capítulo, el primer personaje, el primer monólogo. Habían pasado 2 años desde la última vez que estuve en el pueblo. Encontré cada cosa en su lugar. Los mismos locales comerciales con los mismos dueños. Las mismas plazas con los mismos juegos despintados y bancos descascarados. Los mismos autos con la misma gente manejándolos. Mientras viví en Lamarque, ni me enteré del paso del tiempo. Es muy difícil escapar de una rutina cómoda con un entorno cordial invariable. Pareciera que todos se empeñaran en que el pueblo sea siempre el mismo, pensé al pasar por la casa de don Joaquín, casa que, por su eterno color rojo, siempre ha servido de referencia para orientar a propios y ajenos. Y es que en el pueblo todo funciona como un organismo indivisible. Si algún día don Joaquín pintara su casa de otro color, no solo estaría atentando contra un sistema estable de referencias espaciales, sino que también pondría a los demás en situación de preocuparse por su estado de ánimo o incluso por su salud mental. ¿Qué le está pasando a don Joaquín?, se preguntarían entre sí en una asamblea convocada solo para tratar ese tema. Por la misma vereda, pero en dirección contraria, vi que se acercaba un antiguo compañero del colegio secundario. Se veía tal como 5 años atrás. Hasta me pareció un poco más joven que entonces. Hubo encuentro de miradas y me llamó la atención que no me reconociera. Amagué un saludo y solo cuando nos cruzamos me di cuenta de mi error. No era él, sino su hermano menor. Los hermanos menores no solo se parecen a sus hermanos mayores, sino que además heredan sus ropas. Por eso, podés volver años después al pueblo y ver personas que no solo son muy parecidas a tus congéneres, sino que además usan la misma vestimenta, lo que acrecienta esa sensación de continuidad hasta niveles asfixiantes. Quienes encarnan figuras de autoridad también permanecen. El mismo cura, el mismo intendente, el mismo comisario, el mismo director del hospital. Es porque los jóvenes siempre nos vamos, dicen ellos. Pero para mí que es justo al revés. Los jóvenes nos vamos porque nunca hay lugar para nosotros. Solo se nos ofrece repetición y asfixia en bandeja de plata. Sebastián, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar pronto. Bueno, muchas gracias.